bueno, lo interpreté como sencillamente una muestra de que Dios tenía un especial interés en que se hablara de ese tema. Nuestra hermana era la hermana María Eugenia. Hoy no ha ocurrido eso, pero ha ocurrido algo parecido. Yo venía con un texto y nuestro hermano, el pastor Félix, pues resulta que ha llegado y me lo ha pisado. Y gracias a Dios que me lo ha pisado. Porque a mí eso todo lo que me confirma es el hecho de que realmente ese texto el Señor lo quería para nosotros en esta noche. Amén. En medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestra vida. De manera que nos vamos ahí al capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago y vamos a releer lo que nuestro hermano nos leyó, porque es el tema para esta noche. El capítulo 5 de la carta de Santiago, versículos del 13 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis... Perdón, me he equivocado. Me he ido un versículo más allá. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos sentarnos, hermanos. Como bien sabéis, hay una necesidad profunda en el hombre, vital, que le ayuda a avanzar en la vida. Primero, el hombre nace con esa necesidad, pero sin esa capacidad, que es la necesidad y la capacidad de comunicarse. De manera que incluso los pequeños, incluso los bebés como Ana Belén o como Enoch, tienen la necesidad de comunicarse y han desarrollado sus propios métodos para comunicarse. Cuando una madre primeriza empieza a llorar su hijo, ella puede que no sepa qué es lo que el niño necesita, pero hay algo que sí sabe. El niño necesita algo y el niño no llora porque sí. El ser humano tiene la necesidad de comunicarse. Sin la comunicación, la verdad es que nuestras vidas no merecerían ser vividas. Con facilidad llegaríamos a la locura. Hay gente que ha sido encerrada en una celda por años y aún se han vuelto locos. Pero no se han vuelto locos por el hecho de que su mente no funcionara, sino por el hecho de que estuvieron demasiado tiempo sin poder cubrir, sin poder suplir una necesidad de comunicación. El hombre necesita comunicarse. El hombre se comunica y a través de la comunicación bendice, y en ocasiones no tanto. La comunicación es una necesidad del hombre que no siempre es bien utilizada. Hay hombres que se comunican con su mujer. Se comunican con su mujer para decirle que no valen un duro, para decirle que no han hecho bien esto, para decirle que no le dieron lo otro, para decirle que... Hay niños que cogen las costumbres de los mayores, las no buenas, y se comunican con los demás, pero se comunican con los demás para machacarlos. O sea, la comunicación es un instrumento que puede utilizarse para mal o que puede utilizarse para bien. Algunos piensan que una palabra es simplemente un sonido que se lanza al viento y se pierde en el vacío. Pero una palabra es algo más que eso. Una palabra tiene poder.
Cuando tú tienes una conversación grata, cuando tú tienes una conversación edificante con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con tu mujer, con tus hermanos, tu alma, tu corazón, tu visión se alientan, se reaniman, se refuerzan, se confirman. ¿Por qué? Porque la oración, que en el fondo sencillamente es conversación, trae siempre bendición. Hay una comunicación que bendice y hay una comunicación que maldice. Pero también te digo una cosa, y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Hay oraciones que bendicen y hay oraciones que sirven de poco. Hay oraciones que bendicen, hay oraciones que alcanzan milagros y hay oraciones que sirven de poco. Por eso aquí el apóstol Santiago dice una frasecita que, aunque yo no utilizo títulos para los sermones, bien podría ser el título de este sermón: la oración eficaz. Porque hay mucha oración, aun cuando la oración no sea una de las cosas a las que más se dedica en el pueblo. Pero dentro de esa oración que el pueblo dedica al Señor, hay mucha oración que no es ciertamente eficaz. Hay muchas veces que la gente ora y ora y ora y ora y ora y nada cambia. Hay mucha gente que ha ido tantas veces a la oración que no ha cambiado nada, que cada vez tienen menos ganas y menos deseo de ir a la oración, porque en el fondo de su corazón, aunque no lo reconozcan públicamente, dicen: ¿y para qué? Si nada cambia. Hay una oración que no trae bendición. Hay una oración que es eficaz. Y hay otra oración que es eficaz. Hay otra oración que bendecirá tu vida. Hay otra oración que convertirá a tu hijo. Hay otra oración que responderá sanando, bien a través de los médicos, bien a través de la medicina, o bien directamente de parte de Dios. Porque Dios a día de hoy también responde a la oración con sanidad directa. Amén. Ya que Cristo Jesús llevó no solo nuestros pecados, llevó también en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Sí. Hay oración débil. Hay oración inútil. Hay oración que es una pérdida de tiempo y que más bien te hace daño en lugar de beneficio. Pero hay oración que es fuente de bendición para tu vida. Esa es la oración eficaz. Y las dos son oraciones. Y en las dos tú estás invirtiendo tu tiempo. Y en las dos tú tienes tu mente centrada. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la una de la otra? ¿Por qué una es escuchada y por qué la otra no alcanza el objetivo para el que fue expresado? ¿Dónde está el problema en la bendición estéril? ¿Y dónde está el poder de la oración eficaz? ¿Por qué una oración es estéril? ¿Por qué la otra es eficaz? Eso es lo que vamos a ver. La oración, ya lo sabemos, hermanos. No hace falta mucho decirlo, ¿verdad? Estamos la mayoría entre creyentes. La oración es conversación con Dios. Yo me gozo cuando saludo y hablo a un hermano. Y la oración no es otra cosa que hablar directamente con su Padre y con el mío, con el Dios de la gloria. Amén. Eso es la oración. La oración es hablar con Dios. Pero la oración es también el termómetro que te puede mostrar a ti y que me puede mostrar a mí hasta qué punto nuestra vida en el Señor es sana. Hasta qué punto nuestra vida en el Señor va bien. Hasta qué punto tenemos la comunión con Dios. Cuando un matrimonio discute, ¿sabe cuál es una de las consecuencias añadidas a los 5 segundos? La falta de comunicación. ¿Por qué? Porque la falta de comunicación es la señal de que ha habido un problema. La falta de oración en la vida de un creyente es lo que muestra que hay un problema. Por eso la oración es el termómetro de tu comunión y de mi comunión
con el Señor. Pero la oración, hermanos, es algo que se basa en presuposiciones. O sea, si yo encuentro un trabajo, Dios lo quiera, porque falta me hace. Y yo hablo con el dueño, y el dueño me dice que sí. Yo voy a partir en ese trabajo, después de esa conversación, con varias presuposiciones. Una de las presuposiciones es que ese hombre ciertamente me ha dicho que sí porque me quiere dar trabajo. La otra presuposición es que cuando yo llegue a la empresa, la puerta va a estar abierta para que yo pueda realizar mi trabajo. La otra presuposición que le sigue es que cuando yo haga mi trabajo, llegado el momento, yo voy a cobrar. Yo no tengo esas presuposiciones garantizadas, pero están ahí. La oración se basa en presuposiciones. La primera presuposición de la oración, la primera base de la que la oración parte, es la personalidad de Dios. Yo voy a orar al Señor y yo me encierro en oración en mi cuarto, o yo salgo a pasear y sacar a los perros y voy orando a Dios, porque parto de la presuposición de que hay un Dios personal que está interesado en mí. Pero que no solo está interesado en mí, es que además me ama. Y no solo está interesado en mí y me ama, es que además me escucha. Y está dispuesto a bendecir mi vida, dándome aquello que necesito. Esa es una de las presuposiciones sobre las que se basa la oración. Aquel que no cree que haya un Dios personal, sino que cree, bueno, lo que piensan los panteístas, que simplemente hay un cosmos, una mente ahí rara, que todo forma parte de todo, pero no, nosotros sabemos que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Amén. Sabemos que hay un Dios que envió a su Hijo al mundo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y sabemos que ese Dios vive. Amén. Y escucha. Es un ser personal que nos ama. Pero además sabemos que Dios no solamente vive, nos escucha y nos ama. Sabemos que Dios tiene, o sea, presuponemos que Dios tiene el control sobre toda la naturaleza, sobre todas las criaturas y sobre todas las circunstancias. Porque si Dios no tuviera el control sobre la naturaleza, si Dios no tuviera el control sobre las criaturas, si Dios no tuviera el control sobre las circunstancias, podría quererte mucho y podría escucharte mucho, pero podría hacer más bien poco por ti. La oración parte de la presuposición de que tú tienes un Dios que tiene control sobre toda circunstancia de tu vida y de la mía. La que nos incumbe directamente y la que se relaciona con nosotros. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios. Amén. Hace un rato se hablaba de lo que está pasando en China. Y tal vez podamos pensar, bueno, a lo mejor no todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios, porque allí hay 160 millones de creyentes. ¿Sabéis? Sí. Incluso eso. Dios está al control de todo. Y al final va a utilizar eso para su gloria, para llamar a mucha gente a la vida y a pensar en el más allá. Amén. De manera que la oración presupone la realidad. ¿Esto funciona bien o no? Presupone la realidad y la personalidad de Dios. Presupone que Dios tiene control sobre la naturaleza. Y además presupone no solo que tiene control sobre la naturaleza en cualquier circunstancia, sino que tiene el control sobre las mentes. Amén. Sobre los hombres, sobre los sentimientos de los hombres. Muchas gracias. ¿Os acordáis del apóstol Pablo? Dios tenía un propósito para su vida. Al final él había sido encarcelado, fue embarcado en una nave. En aquella nave hubo una tempestad que duró varias semanas. Y ciertamente había un peligro real de que todos murieran allí. Pero Dios usó a un centurión llamado Julio, al que Pablo le dijo: oye, que si eso tienen los cabos.
Eso se salva, pero todos los demás nos ahogamos aquí, ¿eh? Dios tiene el control de las circunstancias, Dios tiene el control de las personas. Cuando un inconverso a ti te ayuda y a ti te bendice, créeme que no es porque haya nada bueno en el inconverso. Porque bueno no hay ni en el inconverso ni en nosotros. Todos somos caídos. Es sencillamente que Dios se mueve. Dios tiene soberanía. Dios tiene poder para bendecirnos también a través del inconverso. Amén. La oración presupone que tenemos un Dios que nos ama. La oración presupone que tenemos un Dios que tiene poder sobre todas las circunstancias, sobre la naturaleza, sobre todo. Y la oración presupone además que Dios tiene poder para actuar en nosotros. Cuando a ti te ofrecen un trabajo y tú sabes que no eres el único, sino que además hay 10 en la cartera, y de esos 10 currículos tienen que elegir a uno, y tú pides al Señor por un trabajo para ti, tú estás reconociendo que ciertamente Dios tiene el poder para inclinar el corazón de ese hombre a bendecirte. La oración presupone todo eso. La oración solo puede ser dirigida a Dios, entre otras cosas porque es el único que va a escuchar. Si la oración fuera dirigida a una criatura, en primer lugar sería una blasfemia, pero en segundo lugar se volvería loca, escuchando las oraciones de uno, de otro y de más allá. La oración solo puede ser ofrecida a Dios, porque la oración es un acto de adoración y de alabanza. En la oración tú estás reconociendo varias cosas. La primera cosa que tú estás reconociendo es que eres incapaz, que soy incapaz, que tengo un problema pero que yo no puedo arreglarlo y solucionarlo por mí mismo. Pero al mismo tiempo que estás reconociendo eso con relación a ti, estás reconociendo implícitamente en el hecho de ir a pedir la ayuda, que tú sabes, que tú reconoces, que tú confiesas que Dios tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para bendecirte y para hacer su buena voluntad. Amén. Por eso la oración solo puede ser dirigida a Dios. Amén, bendito Dios. En el Antiguo Testamento las oraciones se elevaban al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Alabado sea el Señor. En aquel momento, aun cuando se habían dado algunos destellos y algunas pistas acerca de lo que Dios es en sí mismo como Dios trino y uno, todavía no se había manifestado plenamente. De manera que en aquella época, dada la información que había, se oraba conforme a la información que había. Y todas las oraciones se elevaban al Dios trino. Pero como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Nuevo Testamento, hermanos, la oración se ofrece a Dios. Y se ofrece en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús encontrarás en el Nuevo Testamento oraciones dirigidas al Padre, oraciones dirigidas a Cristo Jesús, al Hijo, y oraciones dirigidas al Espíritu Santo. Si lo quieres apuntar, te voy a dar 3 muestras. Efesios 2, 15 al 17 es una oración elevada al Padre. La revelación de Dios se ha hecho más clara, la revelación de Dios se ha hecho más concisa, y Dios ha dado a conocer que en Él hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque los 3 son Dios, siendo uno, por eso se puede orar al Padre, se puede orar al Hijo, se puede orar al Espíritu Santo, y estás orando a Dios en el nombre de Jesús, hombre, el único mediador dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Efesios 2, 15 al 17 es una oración al Padre que está elevando el apóstol Pablo. Hechos 7, 59 es una oración a Cristo Jesús el Señor, que está elevando a Esteban en el momento en que le matan, cuando él dice: Señor, recibe mi espíritu. Dice el texto claramente: él invocó diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén.
Y en 1 de Tesalonicenses 3:5 te está hablando de la oración al Espíritu Santo. Está orando al Espíritu Santo. En ese versículo se pronuncia al Padre, se pronuncia al Hijo y se dice que se está rogando al Señor, al que falta de los tres, al Espíritu. Pero como os decía, hay oraciones caracterizadas por el poder y hay oraciones caracterizadas por la debilidad o incluso la esterilidad. ¿Dónde está la diferencia? Es bueno saberlo, hermanos. Es vital saberlo. A través de la oración tú puedes alcanzar mucho más de lo que soñaste. Pero sin la oración no alcanzarás nada. Ahora bien, esa oración tiene que cumplir unos requisitos para que sea lo que aquí dice Santiago, la oración eficaz del justo que puede mucho. Hay oraciones del justo que no pueden nada. Nada. El justo sigue siendo justo. Está justificado no por sus obras, sino por la sangre del Cordero y por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero si no ora como Dios quiere, amigo mío, no cubre el requisito. Y esa oración será estéril. Hay varias características, hay varios detalles que tiene que tener la oración eficaz que alcanzará poder en el cielo y en la tierra. Amén. El primero, hermanos, es claro. El primero es sinceridad. Para ir a orar delante de Dios, Dios no te pide que seas un licenciado en teología, ni siquiera que tengas el certificado de estudios teológicos. No. El Dios omnisciente conoce tu corazón y el mío. El Dios omnisciente sabe cuál es tu estado y cuál es el mío en todo momento. El Dios omnisciente sabe perfectamente si aquello por lo que estás pidiendo es el deseo de tu corazón o no. Porque hay veces que oramos simplemente para descargar nuestra conciencia y decir que hemos orado. Pero hay veces que oramos simplemente porque hemos adquirido ese hábito, pero no ponemos nuestro corazón y no ponemos nuestra voluntad en esa oración para mostrar a Dios que realmente queremos lo que estamos pidiendo, que realmente somos sinceros cuando pedimos: Señor, danos esto, Señor, danos aquello, Señor, danos lo otro. Porque es fácil, hermanos, pedirle al Señor que te dé un trabajo. Eso es facilísimo. No hace falta mucha sinceridad para que tu corazón esté siendo consecuente cuando tú pides un trabajo o cuando tú pides bendición sobre tu hijo o sobre tu hija, sobre aquellos que tú amas o sobre ti. Pero cuando tú y yo pedimos al Señor: Señor, dame la capacidad de serte fiel, Señor, dame la capacidad de vencer esta tentación, Señor, dame la capacidad de vivir solamente para ti. No es tan fácil ahí ser sincero. Porque hay una parte de nuestra vida que quiere y hay otra que no quiere tanto. Pero la oración que realmente tiene poder delante de Dios es la del hombre sincero, la de la mujer sincera, que sabe que está pidiendo y que quiere lo que está pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le gusta que le manipulen. Dios quiere sinceridad. Amén. Dios puede tener toda la paciencia que haga falta contigo y conmigo, pero Dios no quiere que yo me presente como no soy. Y Dios no quiere que yo le haga pedido sobre algo que en el fondo no lo deseo. Si yo no quiero santidad, porque mi carne la rechaza o porque últimamente estoy un poquito frío, yo lo primero que tengo que hacer es pedirle al Señor: Señor, dame el querer santidad, porque ahora mismo no está en mi mano y no la tengo. Dios quiere que tú y yo seamos sinceros al hablar con Él. Amén, bendito Dios. Hay veces
que en la oración le estamos dando gracias a Dios continuamente. Y está muy bien. Cuando éramos niños nos dijeron que eso era de ser educado, ¿verdad? Y entre los hombres funciona. Muchas veces te dan un gracias mecánico, pero en el fondo la persona no tiene ningún tipo de agradecimiento contigo. Ahora, cuando tú alabas a Dios, cuando tú agradeces a Dios, cuando tú das gracias a Dios, Dios es lo suficientemente inteligente como para saber lo que de verdad hay en tu corazón. Si hay agradecimiento o impasibilidad. Por eso Dios quiere que tú y yo seamos sinceros. La segunda condición que tiene que tener la oración para tener poder delante de Dios y ser esa oración eficaz del justo que puede mucho, es que a la sinceridad le vaya acompañada la reverencia. La reverencia. Hermanos, Dios es el Dios altísimo. Dios es el Dios santo, santo y santo. Dios es un Dios infinito en santidad y en poder. Amén. Y precisamente porque Dios es un Dios infinito en santidad, Dios quiere que nos acerquemos a Él con la debida actitud, con una actitud de agradecimiento, pero también con una actitud de temor. Y no es porque Dios para los creyentes sea una fuente de temor. Los que pueden temer a Dios son aquellos que no se han acogido a la sangre de Jesús y por tanto delante de Dios no han cumplido su justicia y por tanto delante de Dios no han sido perdonados de sus pecados y por tanto delante de Dios no podrán acceder a su presencia y serán echados fuera a las tinieblas de afuera. Esos son los que pueden temer a Dios en el sentido de temer y tener terror hacia Él. Pero los creyentes deberíamos temer a Dios, deberíamos reverenciar a Dios en el sentido de ser conscientes de quién es Él. En el sentido de respetarle a Él en lo que Él es. Dios tiene derecho a ser reverenciado y Dios tiene derecho a ser adorado por todas sus criaturas y de hecho va a serlo. La Biblia dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Y es mejor que se doble ahora, obteniendo salvación, a que se doble el día de mañana, reconociendo que ha sido condenado justamente. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Nosotros tenemos que ir a Dios, pero tenemos que ir a Dios consciente primero de quiénes somos y consciente segundo de quién es Él. Yo solo soy un hombre pecador, el peor de los pecadores, decía Pablo en 1 de Timoteo 1:15, y desde el día que yo descubrí ese versículo, porque me lo mandó un hermano en una de aquellas fiestas, tarjetas navideñas por las fiestas de Navidad, 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La reverencia es acercarse a Dios sabiendo perfectamente quién es uno. Sabiendo que uno no tiene el más mínimo derecho para presentarse ante el Dios 3 veces santo y que Dios a ti no te debe nada y no tiene ninguna obligación de contestarte ni a ti ni a mí. Porque nada hemos hecho bueno. Todo aquello bueno que se nos aplica lo hizo Jesús por ti y por mí, en su vida diaria, en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Por eso la reverencia es ir no solo con sinceridad, sino además con los pies en el suelo, sabiendo quién somos. Pero la reverencia también es no solo ir sabiendo quién somos, sino ir sabiendo a quién vamos. Al Dios santo, santo, santo. Amén. Bendito Dios. Aquel que solo se puede agradar en ti, que solo se puede gozar en ti, cuando te mira a ti a través de Cristo Jesús.
viendo su justicia, viendo su gloria, viendo su gracia. A veces nos tomamos demasiada familiaridad con Dios. Nos creemos que Dios es como el hermano Pepito o la hermana María. Y estoy hablando de María, pues le dieron un nombre. No. Moisés vio aquella zarza que ardía y no se consumía y se acercó con curiosidad. Pero cuando estuvo delante de la presencia de Dios, oye, no era capaz de mirar. Porque fue consciente de a quién tenía delante. De manera que en la oración tú y yo tenemos que presentarnos, sí, conscientes de quiénes somos, pero también conscientes de quién es el Señor. Con reverencia. Y en santidad. El libro de los Salmos, hermanos. El libro de los Salmos es un libro de oraciones. Todos son oraciones. Hay oraciones para todos los gustos. Hay oraciones para todas las situaciones. Oraciones para levantarte, oraciones para acostarte, oraciones para entrar en casa, oraciones para salir de casa, oraciones para cuando estás gozoso, oraciones para cuando estás enfermo. Pero si tú te fijas, en todo momento, cada salmista, de los varios que la escribieron, son conscientes de estar en la presencia de Dios, porque una cosa no quita la otra. Nosotros, hermanos, no tenemos en Dios un colega. Tenemos en Dios a Dios y un Padre, que merece nuestro respeto y nuestra reverencia. Hay otra condición más requerida para que una oración sea una oración de poder. La oración eficaz de la que te habla Santiago. A través de la oración alcanzarás milagros, pero solo si la oración es la oración que se ajusta a la voluntad de Dios, a los criterios de Dios, a la calidad que Dios ha puesto. En una empresa, para cuidar el nombre de la empresa, exigen a los que están allí trabajando que observen que no haya ningún defecto, porque si no, ese producto es echado fuera para que la empresa no manche su nombre. La oración llega a Dios y alcanza el propósito por el que es enviada, cuando realmente en una oración que se ajusta al criterio de Dios expresado en su palabra. Y una de las principales condiciones, ¿sabes cuál es? La humildad. La humildad. Eso, la humildad, incluye, como os he dicho, el sentimiento de nuestra insignificancia como criatura. Incluye el reconocimiento de que somos pecadores. Y es precisamente eso lo opuesto al fariseísmo, a la autocomplacencia y al autoengrandecimiento. ¿Os acordáis del fariseo y del publicano? El publicano podía tener todos los defectos que tú y que yo queramos. Probablemente, humanamente hablando, no nos hubiéramos tomado un café con él. Pero cuando llegó allí al templo a orar, estaba cumpliendo los requisitos de Dios. Y por eso estaba orando. Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Ese hombre estaba reconociendo lo que era delante de Dios en el fondo de su corazón, porque eso se llama humildad. Pero allí había otro que tenía un buen concepto de sí mismo y decía: te doy gracias, oh Dios, porque no hago esto, porque no hago lo otro, porque no hago lo demás allá, porque sí hago esto, sí hago aquello, sí hago esto. Pero ¿os habéis parado alguna vez a pensar que uno fue a orar y el otro solo fue a sostener un monólogo consigo mismo? Porque el Señor Jesús, que cita este ejemplo y que cuenta esta historia, dice que el fariseo oraba consigo mismo. Que yo sepa, orar es hablar con Dios, no es hablar con uno mismo, ¿eh? Hablar con uno mismo se llama monólogo.
sea, la humildad es tan necesaria en la oración que si no existe, no hay oración. Lo que hay eres tú mismo hablándote a ti mismo. Y eso a veces es el principio de la locura. El hombre que se acerca a Dios tiene que ir con una actitud de humildad. Mira, el Dios de gloria que se hizo carne, el Señor al que nadie podía inculpar de pecado porque llevó una vida perfecta y plena, fue el hombre más humilde que ha habido jamás en esta tierra. A veces se dice que, bueno, que Moisés era un hombre muy humilde. Ciertamente que lo era. Pero el más humilde era Cristo Jesús. Fue capaz de cargar tu pecado y el mío, fue capaz de ocupar tu lugar y el mío en la cruz, sin tener ninguna necesidad, ni haberlo merecido. Pero él también fue capaz de arrodillarse para lavar los pies de sus hermanos, los pies de sus discípulos, sencillamente porque era humilde. Cristo Jesús es aquel que te puede enseñar cómo se ora bien, cómo se ora con poder. Es así. Y una de las características que le caracterizaban al Señor y que hacían su oración todopoderosa era la humildad. ¿Os acordáis de Isaías? Cuando vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y las faldas caían y llenaban el templo, y escuchaba un canto que decía: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo él? ¡Ay de mí! Porque él reconocía su indignidad. Él tuvo aquella visión de Dios porque era un hombre humilde. Él fue escuchado por Dios porque cuando él dijo que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al rey, voy a morir, el ángel se acercó automáticamente y con un tizón encendido limpió su boca, en respuesta a la oración que aquel hombre estaba diciendo ante aquella visión que tuvo. La humildad, hermanos, nos permite acceder a la presencia de Dios. Pero la humildad nos permite además alcanzar el objetivo de la oración. Otra de las características, hermanos, que tiene la oración de poder, la oración que da fruto, la oración que consigue el milagro de parte de Dios, porque es un milagro. Es un milagro. Dios no tiene ninguna obligación de contestar ni a mí, ni a ti, ni a nadie. No hemos merecido, no hemos hecho nada para alcanzar eso. Sencillamente es el milagro del amor de Dios. Es el milagro del Padre que le da al Hijo lo que no tiene, y en este caso, al Hijo que no se lo merece. Pues una de las características que tiene que tener la oración eficaz también es la importunidad. La importunidad. Es tan importante que hay varios casos en la Biblia que hablan que la oración tiene que ser importuna. Y no porque la oración tenga que ser presentada en mal momento. Dios no está diciendo ahí eso. Dios nos enseña en la Escritura que tú presentes la oración en un mal momento, porque nunca hay un mal momento para orar de corazón al Señor. La oración importuna de lo que está hablando es que hay que orar, 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 orar. El versículo de la Biblia que mejor define la oración importuna la tiene Pablo en una de sus cartas cuando dice: orad sin cesar. ¿Sabes por qué a veces Dios no contesta nuestras oraciones? A veces Dios no contesta nuestras oraciones no porque Él no esté de acuerdo con aquello que le estemos pidiendo, o no porque no tengamos la fe suficiente para alcanzar eso que le estamos pidiendo, sino sencillamente porque dejamos de orar, cuando en realidad
solo estamos calentando motores en la oración por esa petición que deseamos. Muchas veces el problema está ahí. Dios te dice, pídeme y recibirás. Dios te dice, busca y encontrarás. Pero Dios también te dice que ore en todo lugar, que ore sin cesar, que no deje, que no pare, que continúe. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver y Dios quiere que tú veas hasta qué punto de verdad tú deseas eso que estás pidiendo. Amén. Hasta qué punto tú deseas eso que estás pidiendo. Dios quiere eso, hermanos. Sencillamente, Dios valora cuánto tú valoras la petición que le estás haciendo. Dios quiere ver que tú eres consecuente y que junto a tus palabras va tu corazón y va tu deseo en aquello que tú le estás pidiendo. Y porque oras a tiempo y a destiempo, porque lo deseas de verdad y con todo el corazón, entonces Dios responderá. Ahora, si yo me acuerdo de un caso, un hermano que, esto lo leí, estaba orando con otro hermano. Se pusieron a orar y pidieron cada uno por sus cositas. Uno de ellos no recibió nada y el otro recibió aquello que le pidió. Cuando se dieron días después y ya supieron que uno no había recibido nada y el otro había recibido todo, el que había recibido todo le dijo: ¿cuánto siento que te haya llevado esa desilusión? Y el otro le dijo: ¿cuál? ¿Qué desilusión? No, hombre, el otro día estuvimos hablando y yo pedí por esto, tú pediste por aquello, yo lo he alcanzado, tú no. Y él dijo: no te preocupes. No me he desilusionado porque como casi nunca me lo da. Ese casi nunca me lo da era sencillamente por el hecho de que ese hombre casi nunca estaba orando a tiempo y a destiempo. Casi nunca estaba orando con esa oración importuna, con esa oración que tuvo aquella mujer, aquella anciana, al juez injusto. Que llegó un momento en que el juez injusto, a pesar de ser malo, dijo: mira, no temo ni a Dios ni a los hombres, pero para que me deje tranquilo, se lo daré. Dios no es un Dios injusto. A Dios no hace falta que tú le ores con importunidad para que te lo dé y le deje tranquilo. Hace falta que tú a Dios o yo a Dios le oremos con importunidad para que Dios vea que de verdad queremos esa bendición. Muchas veces somos como los niños. Pedimos una cosa, si no nos la dan, nos olvidamos. Y vamos a por otra. Pero ya no somos niños. Y Dios quiere ver que de verdad lo que pedimos corresponde al deseo de nuestro corazón y es permanente. Otra característica de la oración eficaz es la sumisión. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que nuestras oraciones no son respondidas como queremos. Es con seguridad el hecho de que puedes estar seguro de que Dios responderá a tu oración. Dios puede responder sí, Dios puede responder no, o Dios puede responder espera, o Dios puede responder incluso aún más allá de tu oración y aún más allá de lo que tú pides, sorprendiéndote. Bien. Pero cada uno de nosotros debería de estar dispuesto en la oración a decir lo que dijo el Señor Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú vas al Señor es porque quieres algo, porque tu voluntad está encaminada en una dirección, en alcanzar un objetivo, en recibir una bendición, en cualquier cosa. Tú tienes una voluntad ya determinada y tú vas al Señor pidiendo, porque eres consciente de que tú no lo puedes alcanzar y Él sí te lo puede dar, pidiéndole que te lo dé.
Pero tú y yo no somos el Señor. Y puede que si el Señor nos hace caso y si el Señor nos escucha, respondiendo a nuestra oración, a lo mejor vamos a complicarnos la vida como no nos imaginamos. Cuando éramos niños, pedíamos a nuestros padres cosas que no nos daban. A veces no nos la daban porque no estaba en sus manos, pero otras sencillamente porque no era conveniente. Cuando Sarai y Lidia pedían a la madre las tijeras o el cuchillo para jugar en la cocina, ¿os podéis imaginar cuál era la respuesta de la madre o la mía? No. Cuando pedimos cosas que no forman parte del propósito y de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque nosotros solo estamos mirando el presente y el hoy, pero Dios está mirando el futuro, el mañana y la eternidad, pues Dios puede decirte que no, sencillamente. Por eso debemos aprender a ir a la oración con sumisión, diciendo al Señor y partiendo de la base de no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es que lo que bendice realmente al hombre es la voluntad de Dios y no la nuestra. La nuestra, en ocasiones, hermanos, está bastante torcida. Porque no siempre se deja dirigir por el Espíritu de Dios. Y es que, como os decía antes, la oración muchas veces la convertimos en manipulación. Los niños a veces intentan manipularnos a la hora de pedirnos cosas. Nosotros a veces somos como niños, pero niñatos, que vamos al Señor intentando manipularle. Ahora, Dios no es un padre inexperto. Y Dios no es un padre humano que se equivoque. De manera que la manipulación no vale con Dios. Cuando tú pides a Dios, Dios va a responder. Y va a responder para su gloria siempre. Y va a responder para tu bendición siempre. Pero no siempre la respuesta te va a agradar o me va a agradar. Y por eso necesitamos sumisión. La oración eficaz no solo tiene que ir con estas cualidades de las que estamos hablando, tiene que ir acompañada también de algo llamado fe. Si falta cualquiera de estas que hemos hablado antes, va a ser un tapón para que la oración alcance aquello que tú deseas. Pero si falta fe, no es que sea un tapón, es que no se va a conseguir nada. La fe. Tenemos que creer cuando vamos a la oración, lógicamente, que Dios existe. Tenemos que creer cuando vamos a la oración que Él puede contestar nuestra oración. Y sobre todo, porque Dios es amor, que Él quiere contestar nuestra oración. Tenemos que creer que ciertamente, si Dios puede y Dios quiere, contestará a nuestra oración. Pero contestará nuestra oración si se ajusta a su voluntad. Y su voluntad es lo mejor para tu vida y para la mía. A veces Dios te quita algo, o a veces Dios nos te da algo y nos mosqueamos con Él para descubrir un poco tiempo después que había algo mejor reservado para nosotros. Por eso tenemos que aplicar la fe. La propia Escritura nos lo dice, hermano. Pedid y recibiréis. Pero además te dice en Juan 14:13, cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Cuando vamos a Dios en oración, vamos creyendo esta palabra. Oye, cualquier cosa es cualquier cosa. Pero es cualquier cosa que entre dentro de la voluntad de Dios. Esta palabra es muy buena, es preciosa, porque abarca todas las posibilidades. Pero cuidado, también a veces se puede manipular esta palabra. Cualquier cosa. No es cualquier cosa que Dios no quiera. Es cualquier cosa que Dios quiera. Cuando Dios a ti y a mí nos dirige en la oración,
por el Espíritu Santo, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que el Espíritu de Dios te guía y me guía a pedir conforme a su voluntad. Amén. Y por eso, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, la oración es respondida. La oración, hermanos, es un arma para el creyente. Pero es un arma sujeta a condiciones. No es que simplemente porque tú ores, Dios va a responder. Y Dios va a responder lo que tú quieres. Es cuando tú oras en la voluntad de Dios, bajo las condiciones de Dios, cuando la oración se convierte en un arma que alcanzará todo aquello que se propone, todo aquello que se está buscando cuando uno va a la presencia de Dios. Voy a terminar, ya queda poquito. Voy a citar a un hermano, San Agustín. Todos habremos oído hablar de él, ¿verdad? Y además yo lo cito de vez en cuando. Que tenía una frase sobre la oración que no me quiero ir sin citarla. San Agustín dijo que la oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios. La oración es, y tiene razón San Agustín, el poder del hombre y la debilidad de Dios. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché y leí a San Agustín con esta cita, yo me dije, a ver, espérate un momento. ¿Cómo es eso de que es el poder de Dios, el poder del hombre y la debilidad de Dios? Dios no es débil. Si alguien es todopoderoso, si alguien es pantocrátor, es el Dios tres veces santo. A Dios no le tuerce nadie la mano, ¿eh? A Dios no le manipula nadie, a Dios no le fuerza nadie a hacer aquello que Dios no quiere. Así que sí, puede ser la oración el poder del hombre, pero eso de la debilidad de Dios a mí no me cuadra. Es verdad, hermano. Cuando te pones a pensar en lo que es la oración en sí misma, te das cuenta de que la oración es el poder del hombre. Porque Dios ha dado en su palabra tantas y tantas promesas que son sí y que son amén, a través de la oración eficaz del justo, que puede mucho, que el hombre puede alcanzar todo aquello que Dios tiene para su vida a través de la oración. Por eso la oración es el poder del hombre. Amén. Pero también la oración es la debilidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios todopoderoso, que tiene debilidad por la santidad, que tiene debilidad por la oración, que tiene debilidad por cumplir sus promesas, que tiene debilidad por su Hijo, a través del cual Él da y da y da dones a los hombres. La oración no es la debilidad de Dios porque Dios sea débil, no. La oración es la debilidad de Dios porque es el corazón de un Padre amante, el que escucha la oración y el que responde a la oración y el que derrama dones y el que te da perdón y el que te da provisión y el que te guarda y el que te bendice y el que responde a la oración. La oración es el poder del hombre, el poder que Dios te ha dado a ti y el poder que Dios me ha dado a mí por la fe en Cristo. Y es la debilidad de Dios, porque Dios se deleita en las cosas santas. Y por eso la oración alcanza el poder. Debemos orar, y termino, pero no simplemente de cualquier manera. Debemos orar para que la oración no se pierda en el vacío, para que la oración no solo sean palabras, sino que sea poder y se convierta en realidad. Y para eso nuestra oración debe ir acompañada de sinceridad, debe ir acompañada de reverencia, debe ir acompañada de humildad, debe ir acompañada de importunidad, debe ir acompañada de sumisión y debe ir acompañada de fe. Cuando eso alinea nuestra oración, la oración eficaz del justo tiene poder. Que Dios os bendiga.
nada bien. No se preocupe. Me lo traigo así, fíjate, tenés que dejar ya de...